Nuevamente me presento, soy Lupita G., comedora compulsiva, abstinente y agradecida. Yo pertenezco a la comunidad de Gracie desde hace 8 años. En un 1 de marzo me tocó llegar a la comunidad y en ese entonces Dios me concedió desde el primer día tener una madrina. Este, y en ese entonces también, esa misma tarde me compartieron lo que fue la hoja gris físicamente, porque pues estábamos en una reunión presencial de madrina y hijada, se me fue transmitida la hoja gris y esa misma noche yo empecé mi abstinencia. Gracias a Dios tuve yo la disposición para poder empezar y me tocó vivir una abstinencia de 4 años y medio, de acuerdo a los lineamientos de la hoja gris. Y durante ese tiempo, primeramente, pues yo había vivido pues esta experiencia, ¿verdad? De pesar, medir los primeros 3 años, pues únicamente me había dedicado yo a lo que era la abstinencia. Yo recuerdo que en aquel entonces le dije a mi madrina que si podíamos empezar a estudiar los pasos. Y me dijo mi madrina, dice, mira, yo no los he trabajado en esta comunidad, pero si quieres podemos empezar a buscar dónde trabajar los pasos. Ya con 3 años de abstinencia, pues dije, "Bueno, adelante, ya estoy totalmente desintoxicada". Y así fue como empecé y empezamos a buscar una comunidad donde se trabajamos los pasos. Y ahí todavía estuve abstinente, gracias a Dios, y trabajando los pasos. Pero después me tocó vivir la experiencia de regresar al día uno, lo que fue la recaída. Y en esa experiencia, pues me tocó aprender lo que ya había leído, lo que ya había estudiado, lo que es este libro, ¿verdad? El libro de los 12 pasos que me dicen que los que sufrimos de la tortura alcohólica tenemos que creer que el cuerpo del adicto es tan anormal como su mente. Y hoy tengo ya completamente introyectada esas líneas, ¿verdad? Porque yo ante la enfermedad no puedo. O sea, yo soy impotente ante la comida y es por eso que yo necesito no solamente del plan de alimentos, porque eso nada más me va a llevar a la recuperación física, sino que también necesito el trabajo de los 12 pasos, lo que me va a llevar a la recuperación de mi estado mental, de mi vida ingobernable, sobre todo, de mis efectos de carácter, de mis comportamientos, de mis actitudes, no solamente con las personas que están en casa, sino alrededor mío. Entonces, una vez que me tocó vivir la experiencia de regresar al día uno, yo he compartido que cuando yo tomé ese primer bocado, que fue un bocado entre comidas, conscientemente yo no había dicho que estaba en recaída. Inconscientemente mi enfermedad sí. Ella se esperó 4 años, 4 años y medio, mientras estuve yo abstinente, fue paciente, tolerante, después se volvió astuta, desconcertante, poderosa y me llevó a la locura. En ese primer bocado, fue una entrecomida, fue un pedazo, menos de 1 onza de lo que fue proteína, pero la conciencia que me da el plan de alimentos de Gracie y desde su mantra, ¿sí? Nada entre comidas, nada entre comidas. Eso fue lo que me hizo llevar a la conciencia de, estás en recaída. No puedes decir que en la noche, ajusto mi proteína y no pasó nada. O sea, no, los lineamientos de la hoja gris me tienen perfectamente identificado de verdad si estoy abstinente o no. Es una conciencia que a mí me permite ya no manipular ni controlar, porque nunca he podido. Entonces, una vez que yo consumí ese pedazo de proteína, el siguiente pensamiento fue la voz de la enfermedad, busca más proteína. Y el tercer pensamiento, una vez que consumí ese otro alimento, que también era proteína, fue regresaron las actitudes. Entonces me empecé a esconder para comer. Y después lo siguiente fue empezar a buscar alimentos
que consumen los niños, los empecé a robar y empecé a meterle a mi cuerpo azúcar. Lo cuarto que le metí, pues ya fue la harina. Y entonces ahí empezó la locura porque se despertó completamente, ya estaba despierta la alergia, pero se despertó inmediatamente completamente. O sea, yo soy potencialmente alérgica a las harinas, a los azúcares y a la combinación de estos, incluso hasta con la grasa. Entonces, una vez que se despertó la alergia, yo ya no pude parar. Conscientemente todavía ni siquiera le llamé a mi madrina para decirle, reporté, no, o sea, que había recaído. Fue hasta la mañana siguiente cuando pues, pasó aquella borrachera y yo dije, ¿qué pasó? Porque la mente en ese momento me presentó un listado como de 30 alimentos, así como que ya no es tu plan de acción, sino es tu plan, ¿qué vamos a comer el día de hoy? O sea, la enfermedad a tope. No tuvieron que pasar muchos días. Mi experiencia fue rapidito. Inmediatamente doblé rodilla, le llamé a mi madrina, le dije que había recaído y me dijo, no importa, empezamos nuevamente. Y yo con buena disposición en esa experiencia, ¿qué me tocó vivir? Me tocó vivir que como la sustancia ya había entrado en el cuerpo, para desintoxicarme no bastaron ni 30 días. A los 30 días nuevamente volví al día 1. Pero en esa ocasión también le volví a llamar a la madrina, fui honesta y le dije, volví a recaer. Pero ahí sí, yo puedo decir que fui, cuando me ofrecieron aquel alimento, yo no tuve ningún reparo en decir, no, no lo recibo, me lo comí. Y otra vez nuevamente otros 30 días. La gran diferencia en esta tercera recaída fue que yo ya no fui honesta con mi madrina, empecé a ocultarle que yo había recaído, empecé a alejarme, a ya no reportar ni los cambios, nada, nada, nada. ¿Por qué? Porque ya estaba ahí la enfermedad. Y yo me pasé hasta que no tuve que delatar la tercera recaída, del tercer regreso al día 1, fue cuando yo comprendí lo poderosa que era esta enfermedad, cómo nos va envolviendo, cómo empezamos a caer en ese ciclo adictivo. Entonces, y que todos los defectos de carácter vuelven a aparecer. Mi mayor defecto, en este caso, la deshonestidad. Una de las cosas que nos delinea el programa es disposición, mente abierta y honestidad. Entonces yo no estaba siendo honesta y entonces durante 15 meses estuve luchando con la enfermedad hasta que finalmente me derrotó. O sea, yo me aventé un ciclo de 15 meses recayendo en el día 30 o 31 y hasta que finalmente la enfermedad me derrotó y entonces en esa derrota yo pude comprender cómo la enfermedad había avanzado. Yo en el tercer regreso al día 1 me tocó vivir una experiencia donde de verdad conocí la enfermedad a tope. En ese periodo, que fueron como 14 días en que yo fui deshonesta, en esos 14 días yo subí, no, fueron 10 días en que fui deshonesta y subí 14 kilos. Entonces, eso habla de mi gravedad. O sea, yo soy potencialmente alérgica y además de eso, yo soy del tipo irremediable. Entonces, una vez que yo conozco mi enfermedad, puedo también conocer que esta impotencia, de verdad yo tengo un problema, pero esta comunidad me da la solución. La solución es, además de la abstinencia, trabajar los principios espirituales, tal como nos lo delinean el libro grande, los 12 pasos de AA. Entonces, la abstinencia sí me va a ayudar con mi problema físico, pero lo que son los pasos me van a ayudar con el problema pues de mi vida, que el problema de mi vida en realidad pues son mis defectos de carácter, mi vida ingobernable, eso que me lleva a estar inquieta, irritable y descontenta. Si yo no trabajo en la solución acompañada de otros, estos principios espirituales se trabajan acompañados de otro, pero sobre todo de un poder superior, porque yo he comprobado
cuando consumí ese primer bocado, que yo no tengo ninguna defensa mental contra mi primer bocado. En ese entonces, aunque yo estaba amadrinada, reportaba mis alimentos, tenía hijadas, trabajaba los pasos, hacía servicio, o sea, todas las sugerencias yo las ponía en práctica. Pero ¿qué fue lo que pasó? Yo no tengo ninguna defensa mental contra ese primer bocado. La defensa mental tiene que venir de un poder superior, tiene que venir de él. Y eso fue lo que a mí me tocó vivir. Por la gracia de Dios, yo nunca me bajé del barco. Yo les hacía énfasis en que yo seguía montada en el barco, ¿no? Nunca me bajé. En mis peores momentos, que fueron en los últimos 6 meses antes de estar en abstinencia, porque durante estos 3 años y medio yo nunca dejé de estar con madrina hasta en los últimos 6 meses, que fue en junio del año pasado, desde junio, que yo dije, ya estoy cansada. Y en ese tiempo yo recuperé nuevamente enfermedades porque tuve la experiencia de que llevando la hoja gris y siguiendo sus lineamientos, de tener un peso de 124 en aquel entonces, voy y regreso, en aquel entonces yo bajé 58 kilos. En aquel entonces consumía yo alrededor de 20 pastillas y con el plan de alimentos de Gracie, esas enfermedades, 5 enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, obesidad mórbida, tos crónica, se retiraron al igual que todos los medicamentos. Cuando regreso al día 1 y sigo luchando con la enfermedad, regresa nuevamente la enfermedad, regresa la obesidad mórbida, regresa la diabetes, regresa la hipertensión, regresa el hipotiroidismo, regresa, ¿cómo se llama? Tuve una lesión en la columna y ni aún viviendo todas las enfermedades juntas, yo lograba estar abstinente. Nunca me bajé del barco, nunca negué que era una comedora compulsiva. Yo seguía intentándolo la mayor parte del tiempo. Mi desayuno era abstinente, pero pues la sustancia estaba adentro y estaba haciendo su trabajo. Finalmente, revisando entre todo esto, yo llego a la conclusión de pedirle perdón a mi poder superior, Dios, por no creerle que Él me puede ayudar con mi problema del comer compulsivo. Yo tuve esa desconexión de mi poder superior en el momento en que consumía aquel bocado. Y para mí fue importante, 2 días antes de empezar nuevamente la abstinencia, le pedí perdón. Al día siguiente, en una reunión presencial, recuerdo que leímos un texto en el cual hacía la pregunta, ¿cuál es el placer que tiene el adicto cuando consume aquella sustancia? Y mi respuesta en aquel entonces fue, yo no tengo ningún placer. Hoy por día yo ya no siento ningún placer al consumir esos alimentos. Yo sé que el placer es evadir, pues, ¿cómo se llama? La realidad, el efecto que nos causa esa sustancia, pero hoy por hoy ya no siento eso. Entonces, todavía en esa reunión salí, comí conscientemente, consumí todavía ese día alimentos que contenían los alimentos que a mí me llevan a la compulsión, pero no comí compulsivamente, simplemente los consumía con conciencia, con esa conciencia de Dios. Para mí en ese momento fue la presencia de Dios ahí. De verdad, yo ya no siento ningún placer al estar consumiendo estos alimentos. Entonces, yo creo firmemente que cuando di yo esa respuesta de ya no siento ningún placer, en ese momento fue cuando pasó Dios y me dijo, ya estás lista, vamos a iniciar nuevamente. Entonces, al día siguiente llamé a mi madrina, la que fue mi primer madrina hace 8 años, amablemente me recibió y me dijo, sí te puedo volver a madrinar. Yo no había querido nuevamente buscarla porque sentía mucha culpa, mucha vergüenza. Esos fueron los defectos de carácter que predominaron a lo largo de esos 3 años y medio. Mi soberbia, la soberbia de no poder pedir ayuda, de creer que, pues aunque yo sabía lo que tenía que hacer, pues no lo hacía, ¿verdad? ¿Qué era lo que tenía que hacer? Pues pedir ayuda, trabajar con otros, estar activa dentro de lo que es la comunidad. Y bueno, entonces, así empecé hace 105 días. Llevo de abstinencia, gracias a Dios. Empecé una abstinencia sin hambre. Empecé una abstinencia sin obsesión mental, sin deseo imperioso.
Y yo le decía a mi madrina, es que estoy sorprendida en esta ocasión, a diferencia de la primera vez que inicié Gracie, no sé, no siento nada de esto. O sea, de verdad, yo creo que sí, Dios en ese momento pasó y me rescató de las garras de la muerte, porque para eso iba yo, para era un sufrimiento el no poder tener 24 horas abstinentes. Recuerdo que todavía cuando fue el taller en la Ciudad de México, vinieron las compañeras, nos reunimos, cenamos y yo les dije, después de muchos meses, muchos meses, estoy por primera vez haciendo una cena completa de acuerdo a los lineamientos de Gracie, porque yo no podía. De verdad que no podía, aunque lo intentaba. Dios de verdad me rescató. Hoy valoro mucho este regalo que me ha concedido, muy agradecida con Dios, primeramente, muy agradecida con todas las personas que cuando supieron que yo había recaído, elevaron una oración por mí, por todos los compañeros que nunca dejaron de llamarme. Yo les decía, estoy montada en el barco, estaba muy mareada, muy borracha y me fui hasta el vagón, ¿cómo se llama? Al camarote más abajo del barco, pero nunca me bajé. Eventualmente llegaban los compañeros con una llamada, tocaban a mi puerta y me decían, ¿cómo estás? Y a veces les contestaba, a veces no les contestaba, pero yo sé que la comunidad es la que nos lleva a tener nuevamente ese contacto con Dios. Para mí la abstinencia de Gracie es la que primeramente me conecta con mi poder superior y por eso es lo más importante. Aunque, eh, aunque sé que después lo primero va a ser Dios, por hoy la abstinencia es lo más importante porque me conecta con Dios. En el momento en que yo estoy dispuesta, que estoy con esta mente abierta de aceptar todos sus lineamientos, de aceptar los alimentos que no se mencionan ahí, de aceptar que hay alimentos gracias por el tiempo, que no se mencionan y que no son permitidos. Yo no estoy luchando con ninguno de esos alimentos, por la gracia de Dios, no estoy luchando, estoy aceptando todo eso. ¿Por qué? Porque en el pasado yo viví la recuperación. Después de estos 100 días abstinente, la recuperación física ha llegado. Mis niveles de azúcar están completamente estables, son los óptimos en mi salud. La presión arterial está estable, porque yo llegué a tener en grado de hipertensión arterial no solamente alta, ni primer grado ni segundo, o sea, era en tercer nivel y era severo. O sea, yo tenía que estar internada, pero me negué a internarme. Entonces, y esto me lo dio la abstinencia, como dicen, la abstinencia me va a ayudar con la parte física, pero realmente lo que me va a sacar y me va a solucionar la vida, pues es el trabajo de los 12 pasos en comunidad, trabajando con otros, pero sobre todo trabajando con Dios y creyéndole a Dios que Él va a poder pues ayudarme, me va a poder ayudar con mi problema. Entonces, este paso de acto de fe y de esperanza de que para mí en poco tiempo sé que tiene que pasar un tiempo porque también es un proceso para que me desintoxique y me vayan también retirando todos los medicamentos que hoy ya no necesito. Esa es mi esperanza. Sé que aquí puedo vivir la recuperación sola, no, en compañía de todos ustedes y muy agradecida por esta reunión.